Shirabaketo riba shendere baketo riba shendere bakata raba shiraba baba shirabaka. Urobo shendere beketa raba sindaraba shatarabakata raba shotorobo kundo robo shitarabaka. Urraba shindarabakato robo shitarabaka. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, venimos en este momento poniéndote, Señor amado, al frente de esta grabación. Sé tú, Espíritu Santo de Dios, trayendo la revelación, Señor, de por qué es necesario pasar por una liberación. Y en esta tarde, lo que quiero dejarles saber a todo el que estén en este momento escuchando esta grabación, muchas bendiciones ante que nada. Quiero dejarles saber que una vez que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero es necesario, fundamental, que pasemos por una liberación. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza vieja va a continuar siendo la misma. El espíritu ha sido renovado, pero el alma, porque vivimos en un cuerpo tripartito. Tenemos un cuerpo en el cual, mejor dicho, tenemos un espíritu, el cual ocupa un cuerpo y también tiene un alma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues el espíritu es renovado, pero el alma, que es donde se encuentran las emociones, va a continuar actuando de la misma manera, y esto es lo que nosotros llamamos la naturaleza vieja del hombre. Por eso es necesario pasar por una liberación. Ahora, yo les voy a leer 7 pasos importantes para pasar por una liberación. Primero, tenemos que ser honrados. Es decir, debemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Si queremos recibir la bendición de Dios y queremos recibir la liberación para que se haga efectivamente. La falta de honestidad en nuestra vida mantiene áreas en tinieblas. Áreas de nuestra vida se van a mantener en tinieblas. Los espíritus demoníacos se mantienen en las tinieblas, pero cuando somos honrados, cuando decimos la verdad, todo sale a la luz. Todo pecado que no se confiese o del cual no haya habido arrepentimiento, esto le va a otorgar al demonio un derecho legal para quedarse en su vida. Por lo tanto, debemos pedirle a nuestro Padre Celestial la ayuda para vernos a nosotros mismos como Él nos ve y para traer la luz, para traer a la luz cualquier cosa que no sea de nuestro Padre Celestial, es decir, todo espíritu contrario al de nuestro Padre Celestial. Dice en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139 del versículo 23 al 24. Ahora, el punto número 2 es la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es reconocer que uno debe depender de Dios completamente y de su provisión para la liberación, porque el único que nos libera es nuestro Dios. Dios resiste, dice en la palabra en Santiago 4:6 del versículo 6 al 7, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esto también implica que debemos tener una apertura, o sea, debemos abrirnos completamente con los siervos de Dios que ministran la liberación. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
punto número 3, el arrepentimiento. El arrepentimiento es un regreso decidido a apartarse de el pecado y de Satanás. Es indispensable aborrecer todo mal de la vida y dejar de estar de acuerdo con el mal. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pues, hermanos, les digo, debemos aborrecer el pecado. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y os aborrecéis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 43. Debemos entender, hermanos, que la liberación no es simplemente un alivio de nuestros problemas, sino para ser más como Jesús, por medio de la obediencia en todo lo que Dios quiere. Es el arrepentimiento, el dejar todo aquello que estorba nuestro crecimiento espiritual, el ministerio y el compañerismo. El arrepentimiento necesita una confesión sincera de todos nuestros pecados. Esto hará que le quitemos el derecho legal a Satanás y a los espíritus demoníacos. Entonces, el punto 4 sería la renunciación. ¿A qué debemos renunciar? Debemos renunciar al mal. La renunciación es la acción que resulta del arrepentimiento. Es decir, una vez que usted se arrepiente, usted mismo va a desear renunciar a todo aquello que usted hacía antes. Dice en Mateo capítulo 3, versículo del 7 al 8, al ver él, es decir, a Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo del 7 al 8. Dice, producid frutos de arrepentimiento. Implica más que palabras. Es una demostración del arrepentimiento. Eso es lo que nosotros llamamos un arrepentimiento genuino. Es la prueba que ya se dejaron esos pecados. Cuando una persona se arrepiente de verdad, ya va a perder el apetito por los pecados. Si es un arrepentimiento que de verdad no es sincero, lo va a seguir haciendo. Y esto tiene que serse un arrepentimiento completamente genuino. Por ejemplo, si alguien se arrepiente de la lujuria y de la concupiscencia, es necesario que destruya todo material pornográfico. Es muy importante para no seguir cayendo en esa tentación. Y si ya usted renunció a eso, es porque eso no le va a hacer más falta. Si alguien se ha arrepentido de un error religioso, es necesario que renuncie completamente y totalmente mediante la destrucción de todo ese tipo de literatura y todas las cosas asociadas con tal error. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo del 18 al 19 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos cosas de religiones paganas, de ocultismo, aún cadenas, cosas, escapulario, cosas que no eran de Dios, no eran correctas, pues por muy caro, fotos, cuadros, cosas carísimas, no importa el precio. Lo más importante es que usted queme y desaparezca todo eso, porque si no, todo eso son puertas abiertas. Le está dando derecho legal al enemigo para que él siga operando en su vida y lo siga afligiendo.
Renunciar significa una completa ruptura con Satanás y con todas sus obras. Vamos al punto número 5. Es el perdón. Dios perdona libremente a todos los que confiesan sus pecados y piden perdón por medio de su Hijo. Aquí vemos en Primera de Juan 1:9. Dice, Él espera que perdonemos a quienes nos hayan herido en cualquier forma. También tenemos en el libro de Mateos, capítulo 6, del versículo 14 al 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La voluntad de perdonar es absolutamente esencial para una liberación. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, dice, ningún ministro que haga liberación puede efectuarla a menos que el candidato haya cumplido las condiciones de Dios. Ahora vamos a pasar al punto 6, la oración. Dice, pídele a Dios que libere y que lo mantenga libre en el nombre de Jesús. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será liberado. Muy importante. Ahora, pasando al punto 7, tenemos la guerra. La oración y la batalla son dos actividades separadas y distintas. La oración es hacia Dios. Es decir, cuando oramos, nos estamos comunicando con el Padre. Directamente estamos hablando con Él. Y cuando hacemos guerra, estamos tirándole directamente al enemigo. Nuestra batalla contra las potestades demoníacas no es carnal, sino espiritual. Ahí podemos ver el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 12. Del capítulo 6, 12, y tenemos el 2 de Corintios 10, versículos 3 y 5, del versículo 3 al 5. Es indispensable usar como armas la sumisión a Dios, la sangre del Señor Jesús, la palabra de Dios y el propio testimonio como creyente. Podemos citar la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y tenemos también en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. También tenemos en Efesios, el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 17. Debemos identificar los espíritus y dirigirnos a ellos directamente por su nombre y con voz de mando. Y en fe hay que ordenarles salir en el nombre de Jesús. Entre en batalla con decisión y seguridad de victoria, ya que Cristo nunca falla. Él es el único libertador. Así que dice en el Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, hermano, ahora vamos a pasar a los 7 pasos de cómo usted va a poder retener esa liberación. Esto es muy importante, ya lo he explicado otras veces, porque una vez que nosotros ya expulsamos a los demonios, ya la persona quedó limpia, pero los espíritus se van a los desiertos y después de un tiempo ellos dicen, se aburren y dicen, ¿sabes qué? Se cansan, voy a regresar a mi casa. ¿Y cuál es la casa que ellos dicen? Es el cuerpo, de donde salieron. Entonces, si ellos regresan y la casa está barrida, vacía y adornada, como dice la palabra de Dios, dice que van y buscan 7 espíritus peores y el postrer estado, o sea, el estado final de esa persona va a ser peor que el estado inicial. Por eso es que ahora mismo les voy a explicar cómo usted va a retener esa liberación, muy importante. Número 1, debe ponerse la armadura de Dios.
La armadura espiritual del cristiano aparece descrita en Efesios del capítulo 6, versículo 10 al 18. Hay 7 piezas en esta armadura. La primera es los lomos, ceñidos con la verdad. Luego sigue la coraza de justicia. Luego sigue los pies, calzados con el apresto del evangelio de la paz. El 4 es el escudo de la fe. El 5, el yelmo de la salvación. El 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, la oración en el Espíritu, que es indispensable prestar atención también al yelmo de la salvación, porque es el guardián de nuestros pensamientos. La mayoría de los demonios, al asaltar los pensamientos, buscan entrar de nuevo. Conviene ser muy cuidadoso con los pensamientos que se puedan considerar como negativos, porque son del enemigo. Es decir, cuando a usted le vengan pensamientos negativos después de una liberación, usted tiene que echarlos fuera. No se puede poner a jugar con esos pensamientos, no se puede poner de acuerdo con el Satanás. Tiene que reprenderlo y rehacer nuevamente sus pensamientos. Y tiene que reemplazarlos con pensamientos espirituales positivos. Eso puede ayudarse buscando en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Resista al diablo a la primera señal de ataque. Muy importante. Número 2, confesar positivamente. ¿Qué significa esto? Si nosotros hacemos confesiones negativas, estas confesiones negativas son influenciadas por los demonios. En cambio, las confesiones positivas son expresiones de fe. Confiese lo que la palabra de Dios dice. Cualquier otra confesión le abrirá la puerta al enemigo. Aquí tenemos un ejemplo en Marcos, el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no durare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así que no podemos hacer confesiones negativas porque también se van a cumplir, ni jugar con esos pensamientos para que no se cumplan. Número 3, permanecer en las escrituras. ¿Qué quiere decir? Debemos mantenernos leyendo la palabra. La palabra de Dios es un espejo para el alma. Tiene que buscar Santiago, el libro de Santiago, y leer el capítulo 1 del versículo 22 al 25. Dice, la palabra de Dios es un espejo para el alma, es una lámpara que nos guía los pies. Salmo 119, 105. Es un agente de limpieza. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26. Es una espada de 2 filos que descubre las intenciones del corazón. Hebreos 4, versículo 12. Y es alimento para el espíritu. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mateo 4, versículo 4. Ahora, hermano, le digo que nadie puede mantener su liberación si no considera la palabra de Dios como un factor primario en su vida. Acuérdense que la palabra nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Dice en el Salmo 1, del versículo 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, el punto 4 es crucificar la carne. Acuérdese que la carne es el cuerpo. Dice así: tome diariamente su cruz y siga al Señor Jesucristo. Eso está en Lucas capítulo 9, versículo 23. Rompa con todos los viejos patrones que le han mantenido a usted ligado a los espíritus del mal. Si los apetitos de la carne, es decir, del cuerpo, los deseos y la concupiscencia no se llevan a la cruz, se deja una vía abierta para que los demonios regresen.
Eso está en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21 y 24. Entonces, la carne, todos los deseos que le pide el cuerpo a uno, todo eso tenemos que llevarlo a la cruz del Calvario y crucificarlos allí. El número 5 tenemos desarrollar una vida de continua alabanza y de constante adoración. La alabanza silencia al enemigo. La alabanza no es una actitud del corazón. La alabanza es una expresión hacia Dios de gratitud, de adoración y de gozo por medio del habla. El canto, la danza, el aplaudir, el tocar instrumentos musicales, etc. La palabra de Dios como un factor primario en su vida. Tenemos en el Salmo 1. Vamos al número 6. Mantener una vida de compañerismo y de actividades espirituales. La oveja que se aparta del rebaño es la que corre más peligro. Encuentre y cumpla su función dentro del cuerpo de Cristo. Anhele los dones espirituales y permita que obren en usted dentro de su iglesia. Ver Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 14. Dice, manténgase bajo la autoridad espiritual de un pastor. Es decir, tenemos que congregarnos en la iglesia. Muy importante. Acuérdense que cuando vamos a la iglesia y recibimos alimento espiritual. Y al mismo tiempo mantenemos compañerismo con nuestros hermanos. Si hay necesidad de oración, podemos en el grupo pedir oración. Y la oración en grupo es poderosa. Porque dice la palabra de Dios que uno pone a correr a 1000, pero 2 ponen a correr a 10,000. Imagínense un grupo orando. Dice el número 7, sométase totalmente a Cristo. Decida que todo pensamiento, toda palabra y toda acción reflejen la misma naturaleza del Señor Jesús. Es decir, tenemos que comenzar a caminar por los pasos como Jesucristo caminó. Permanezca en Cristo para que el fruto del Espíritu pueda producirse en abundancia. Los espíritus demoníacos son enemigos del fruto del Espíritu. La fe y la confianza en Dios son las mayores armas contra las mentiras del diablo. Recuerde Efesios capítulo 6, versículo 16. Es muy importante, hermano, que se aseguren de seguir estos pasos, que su vida esté llena después de haber sido limpiada. Ningún demonio podrá regresar y mucho menos traer otros con él. Si un espíritu le engaña y vuelve a entrar, asegúrese de expulsarlo lo más rápido posible que pueda. Ya sea que usted mismo lo haga o si no puede, pues busca ayuda de los otros creyentes para que lo hagan ellos. Y si posteriormente aparecen en su vida otras áreas de actividad demoníaca, busque inmediatamente liberación. Jesús, nuestro Padre Celestial, ha hecho posible una liberación completa. Debe caminar y mantenerse caminando diariamente en liberación. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:10. Y siendo enemigos, se nos reconcilió con Dios por la muerte de su Hijo. Gloriosas serán sus bendiciones, ahora que somos amigos y Él vive en nosotros. Amén. Ahora les voy a explicar cómo deben llenar la casa. Cuando digo la casa, recuerden que estoy hablando del cuerpo del ser humano. Dice Mateo 12, capítulo 12, versículo 43 al 45, dice, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, como les decía anteriormente, por los desiertos, buscando reposo, y no halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el peor estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Así también acontecerá esta mala generación. Aquí se nos dice en una manera muy simple que es posible que un demonio que haya sido expulsado, como le expliqué anteriormente, quiera regresar. Y no solamente eso, sino que inclusive va a traer otros espíritus más malvados con él. Así que es muy importante que la casa se mantenga llena. Aquí encontramos en Lucas capítulo 11, versículo del 24 al 26, lo siguiente. Explica cuando Jesús expulsó un espíritu mudo de un hombre y éste pudo hablar. Algunos expresaron la creencia que Jesús hacía esto por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús explicó que si fuera cierto, entonces el reino de Satanás estaba dividido contra sí mismo y por tanto no podría permanecer. Y luego agregó: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso está en el libro de Lucas 11:20. En este caso, Jesús estaba hablando a una audiencia judía que había desarrollado una religión de negaciones. Habían sacado muchas cosas de sus vidas, pero en lugar de ellas, ¿qué habían puesto? Ahora rechazaban lo positivo que Jesús les ofrecía. Para enfatizar este punto, el Señor usó una ilustración que comprenderían. Si no colocaban en sus vidas algo positivo después de eliminar tantas cosas negativas, serían como el hombre liberado de demonios que no había puesto nada positivo en su vida y terminarían en una condición peor que la anterior. Aquí dice que Jesús lo acababan de condenar por haber arrancado espigas en el día de reposo. También había curado a un hombre con una mano seca en el sábado. Nuevamente los fariseos lo acusaron de expulsar demonios por Belcebú. Jesús demostró que esas palabras eran la evidencia de un corazón perverso. Ya habían visto lo suficiente, es decir, todos los milagros que Jesús había hecho, como para cambiar sus vidas, pero ellos no habían querido cambiar. Y a menos que cambiasen, irían de mal en peor, como el hombre liberado de demonios que no llenó su casa con algo de Dios. Entonces, muy, muy importante. Si usted no va a llenar su casa, es mejor que ni pase por una liberación. Entonces, ¿con qué llenaremos la casa? Con Jesucristo. Ser llenos de Jesús es ser llenos de pureza y de poder. Estas dos palabras resumen su persona. Como veremos, nuestra pureza viene por permanecer en Cristo y como resultado tenemos el fruto del Espíritu. Nuestro poder viene por medio del bautismo en el Espíritu Santo y como resultado de los dones del Espíritu. Es una necesidad imperiosa entender que llenar la casa no resulta de una pequeña plegaria de rutina dicha al final de una sección de liberación. O sea, como una oracioncita corta. Me he sentido mal más de una vez cuando he oído ministros decir al terminar una liberación: y ahora, Señor, llena todos los lugares vacíos. He visto muchas personas que pierden su liberación porque no sabían cómo llenar sus casas, sus hogares, su espíritu o con qué llenarlos. Llenar la casa con el poder del Espíritu. Una de las últimas cosas que Jesús dijo antes de ascender a los cielos fue: seré bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versículo 5. Entonces, capítulo 5. Encontramos el cumplimiento de esta promesa en el segundo capítulo del libro de los Hechos, en el relato de Pentecostés, donde dice, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Cuál fue el propósito de este bautismo en el Espíritu Santo? Jesús les explicó que sería para suministrar poder. Hechos 1:8. Después del bautismo que llegó en Pentecostés, ¿cómo se manifestó ese poder? Este es un tema muy interesante que no podemos estudiar completamente en este momento,
pero sí que podemos observar el poder del Espíritu Santo al obrar por medio de los discípulos, que se manifestó a través de los 9 dones sobrenaturales del Espíritu. Estos dones lo tenemos en Primera de Corintios capítulo 12, desde el versículo 7 al 11. Y son: el número 1, la palabra de sabiduría; el 2, la palabra del conocimiento; 3, la palabra de fe; 4, los dones de sanidad; 5, el don de hacer milagros; 6, el don de profecía; 7, el discernimiento de espíritu; 8, diversos géneros de lenguas; 9, la interpretación de lenguas. En el libro de los Hechos podemos mirar que el poder del Espíritu Santo obró a través de esos dones del Espíritu por medio de Pedro, Bueno, hermano, hasta aquí es la lectura de hoy. Espero que les haya servido. Necesitamos que sigan llenándose, inclusive de los frutos del Espíritu Santo. Cada vez que se termina una liberación, debemos de llenarnos los frutos del Espíritu Santo para que la casa quede completamente llena. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Los desatamos en nuestra vida, que son paz, amor, gozo, fe, mansedumbre, benignidad, bondad, dominio propio y templanza. Bueno, hermanos, espero, como les dije, que esta lectura les haya servido de mucho para que más o menos entiendan lo que es una liberación y por qué es necesario pasar por una liberación después que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya que de esta manera vamos a podernos conectar fácilmente con nuestro Padre Celestial. Se nos va a hacer fácil entender las lecturas de la palabra y nos vamos a mantener en una comunicación constante con el Señor, ya que no habrá ningún espíritu contrario al de él que nos esté perturbando. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por cada una de estas enseñanzas, por cada una de tus revelaciones, por ocuparte de nosotros, Señor. Te pido que esta palabra haya hecho rema, esta enseñanza en cada uno de mis hermanos, Señor, y te damos como siempre toda la gloria, toda la honra, todo el dominio, todo el poder y el señorío son tuyos, pero te lo damos en este momento, Señor. Bendice a mis hermanos de una forma esplendorosa, Señor, en una forma grande, poderosa, Señor. Abre el entendimiento de ellos, llénalos de tu sabiduría. Dale más de ti, menos de ellos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Y asimismo les digo, hermanos, denle un like si les gustó la enseñanza, si recibieron algo. Y no se les olvide suscribirse, darle a la campanita para que cada vez que salgan otras enseñanzas que el Señor ponga para ustedes, entonces ya le llegan directamente. Muchas gracias, muchas bendiciones. En nombre de Jesús. Amén y amén.